cuanto a la cuestión adolescente, ¿no? Para que no haya una transmisión intergeneracional de la pobreza en esa etapa. ¿Por qué no la podemos confeccionar? ¿Por qué no la podemos enlistar? ¿Por qué no podemos tomar esas medidas, ¿no? Evidentemente ahí entran otro tipo de cosas, pero evidentemente la educación secundaria es un tema, ¿no? La prevención del embarazo adolescente es otro tema, la educación sexual, etc. Y esto a mí me parece que tiene que ver con las cuestiones que apuntaba Patti respecto a que hay ciertos temas de población en donde empieza a tallar muy fuertemente el bagaje ideológico, ¿no? y el sistema de valores de las sociedades, ¿eh? Entonces está muy claro en ese sentido que en el país no existe realmente una política de salud sexual y reproductiva consistente y persistente porque no hay un consenso. Y cuando hablo de consenso no hablo de unanimidad, pero sí de un consenso entre actores, liderazgos sociales, políticos y económicos de un país que, bueno, dicen, bueno, vamos a aceptar que haya una educación sexual integral, vamos a aceptar que haya un sistema de información y consejería para jóvenes, vamos a hacer disponibles los métodos anticonceptivos, vamos a usar el anticonceptivo oral de emergencia en caso de que haya situaciones de emergencia, vamos a cuidar de la transmisión sexual, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de dispositivos que yo también los puedo listar, igual que como podríamos listar el tema del desarrollo de la primera infancia. O sea que la técnica y la tecnología y las medidas no son un problema en este caso, sino que es fundamentalmente el problema de la voluntad de hacerlo, ¿no? Y ahí yo creo que hay un pendiente y una cuesta arriba en el país que es tremendamente difícil de abordar si no lo abordamos desde el punto de vista político, ¿no? El síntoma de eso, en términos de aproximarse a la cuestión de los adolescentes, está en la ley justamente que prohíbe las relaciones sexuales entre adolescentes menores de 18 años, penaliza la relación sexual consentida, tomando una disposición un poco, vamos a decir, similar a si yo digo, bueno, yo no quisiera que haya ningún accidente de tránsito en Lima, por ende prohíbo el tránsito en la ciudad de Lima, ¿verdad? Claro, seguramente no va a haber ningún accidente en Lima si se prohíbe el tránsito. Y seguramente, pero con esa lógica se quiere abordar la temática de cómo prevenir situaciones de violación, acoso, seducción, estupro, etcétera, en la vida sexual de los adolescentes. Alguna gente lo hace de buena fe, pero el efecto es que los adolescentes se están alejando de los servicios y eso impide que se tomen ciertas medidas, ¿no? Y ahí hay una cuestión importante de reflexionar. El otro tema que se está abordando, la cuestión de la población adulta mayor. El país, por suerte, está, aunque está en un proceso de envejecimiento mucho más inicial que si lo comparamos con Cuba, Chile, Argentina, Uruguay, tiene ya su temática en puertas, y sobre todo lo que preocupa acá es que no está lanzado en el debate público el tema de la economía de los cuidados. En el país existe muy poca reflexión sobre el sistema de cuidados, que es algo que puede darse ahora, que se conozcan quizás los resultados de la encuesta del uso del tiempo que se está realizando y cuyos resultados preliminares van a salir pronto. Eso nos va a dar una idea de cuáles son las cargas que tiene la gente y cómo podemos organizar esto, porque es evidentemente que con el advenimiento, el envejecimiento, el tema de los cuidados se vuelve de fundamental importancia en términos de el derecho de los adultos mayores, en términos de la corresponsabilidad de los géneros en el cuidado, en el manejar y la carga de los cuidados en la familia, y los derechos de los cuidadores o cuidadoras
cuidadoras. El cuidado se genera enseguida en el sector privado, pero cuáles son los elementos en términos de cuidado en el sector público, cómo se da el financiamiento, y se está ahora en esta coyuntura electoral poniendo en el tapete el tema de las pensiones no contributivas, que es tiene gran impacto, sobre todo en términos de la discusión sobre pactos fiscales o reforma tributaria, cuál es el costo, etc. El presidente Hernán García lo puso como 75 para arriba, un programa tipo Juntos, vamos a decir, pero la propuesta que está presentando Gana Perú va bastante más allá en ese sentido, ¿no? Pero es interesante que ya es un reflejo de la cuestión. Ahora, se lo está viendo electoralmente o no, de todas maneras el problema va a estar presente en algún momento. Pero es falso hablar de los adultos mayores sin diferenciar los grupos de edades internos, ¿no? El adulto mayor autovalente es un personaje que puede hacer contribuciones muy importantes, digamos, a la economía familiar. De hecho lo hace. Tiene algunas veces, él está gozando de un cierto bono, digamos, que fue acumulando en su época, entonces puede hacer inversiones o puede hacer cuidados, y eso ayuda a los jóvenes a salir, digamos, cuál es la participación del adulto mayor en esa economía familiar, en esa solidaridad familiar que existe en el Perú, que es muy fuerte también, y cómo podemos aprovecharlo. Otro ya es el caso de los adultos mayores no valentes, no autovalentes, y ahí ya sí empieza a discutirse el tema como uno se imagina que es el tema de los adultos mayores. Y ahí, muy importante, algo que no hace el sistema de salud y que no se da la suficiente importancia, que es todo el tema de las inversiones en prevención, ¿no? Los estilos de vida, el autocuidado, que hace fiesta, o sea, todos vamos a ser adultos mayores, y ahora cómo vamos a tener esas inversiones en términos de autocuidado, que lo están haciendo bastante los municipios, para ahorrar costos en curaciones posteriormente, ¿no? Y ahí está muy imbrincado el tema de envejecimiento, discusión de prevención en salud y discusión sobre perfiles epidemiológicos, que no se está dando suficiente también la idea de proyección de población y perfiles epidemiológicos, y cómo esto hacen los interfaces y qué efecto eso tiene que tener en términos del sistema de aseguramiento universal, en términos de prestaciones, etc. Finalmente, me parece importante en la discusión que tengamos discutir el tema. Justamente acá vamos a dejar de aquí la lista más.